Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, David, ¿qué tal? Sí, te oímos perfectamente. Vale. Estoy aquí en una casa que no es la mía y estoy conectado con el móvil. Si hay algún problema de sonido o lo que sea, pues a lo mejor lo que hago es que cuando estoy presentando quito la cámara y luego la vuelvo a poner para que De no... momento no hay problema, así que vamos a intentar así. Y vamos a dar estos 3 minutitos que nos quedan hasta las 6, ¿vale? Sí, Para lo ir que haga falta. empezando, Lo que haga falta. Esperamos. Esto lo ¿vale? estáis grabando, ¿no? Sí, vale. Sí. Bueno, aprovecho este ratito para hablar. Esta es la primera vez que hacemos desde GDG Ponferrada, al menos, las charlas que hacemos online desde la plataforma que nos ofrece Google, que es Vivi, en este caso. Hasta ahora las hacíamos con Zoom, pero esta lo que nos ofrece es que todo está integrado, todo va en la nube y no se ejecuta en nuestras máquinas, con lo cual, aunque se corte cualquier conexión, luego podemos volver y no hay esa pérdida de tiempo, esa entrada y salir que nos pasó en una sesión anterior, o que se deje de emitir o de grabar. ¿Vale? Entonces, lo tendremos completo. Es bastante mejor también para nuestra parte porque la auditoría es más sencilla. Nos la da automáticamente la plataforma y podemos ver la asistencia, momentos de más asistencia, cuándo entró cada persona, un poco el registro más detallado de cada uno de los asistentes. ¿Vale? Y ya que estamos, pues comentar que este evento forma parte de la serie Build with AI de Google, de los grupos GDG, y que lo hacemos en conjunto con Santiago de Compostela, que de momento no se nos ha unido nadie de Santiago. En un ratito estarán por aquí, imagino, porque nos falta todavía un par de minutillos. Y también con La Coruña, con los dos GDGs que tenemos aquí más cercanos en la parte de Galicia, que es donde nosotros estamos en Ponferrada, somos Castilla y León, pero por poquito estamos muy cercanos a Galicia y son dos GDGs, el de Santiago con mucha antigüedad, es de los más importantes que tenemos en el noreste de España, y el de La Coruña, que es un poquito más reciente que el nuestro, pero como son muchos jóvenes estudiantes muy participativos, pues parece que llevan ya muchos años con nosotros y llevan, pues como nosotros, aproximadamente un año haciendo el grupo de Google. Ya van a ser las 6, ya queda un minuto. Así que, si te parece, Oscar, vete compartiendo pantalla Vale. y ya en cuanto consideres, comenzamos. Vale, me decís si veis bien la Sí, diapositiva de inicio. ya estamos viendo tu pantalla con la primera diapositiva y 6 en punto. Pues nada, Comenzamos. pues arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos, a los que estáis atendiendo esta tarde de martes a estas horas después del trabajo. Agradecer a GDG A Coruña, que organizó este evento en colaboración con GDG Santiago de Compostela y con GDG Ponferrada. Y bueno, pues, la charla va sobre ella y sobre ciberseguridad. En este caso hemos intentado, darle un punto de innovación e incluir, pues lo que sería la configuración o el uso de agentes de IA al servicio de la ciberseguridad en las empresas, porque, llevamos un tiempo, ya unos cuantos meses, que se está oyendo mucho hablar de los agentes de IA y, de hecho, pues a mí concretamente hay
algunas empresas que me han pedido que les configure algunos, pero más enfocado al ámbito del día a día de ofimática, más enfocado a automatizar procesos de respuesta de correos o, bueno, en algunos casos incluso un chatbot o interactuar también a través de WhatsApp o Telegram con clientes y, bueno, pues delegar en estos agentes de IA una parte del trabajo que tienen que hacer los humanos en la oficina y que, bueno, se puede volver un poco tedioso, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla es, por un lado, analizar de qué manera los agentes de IA pueden ser aplicados en las empresas para reforzar la protección frente a ciberataques y todo tipo de amenazas que sufren constantemente, porque esto es el día a día y eso no parar. Y digamos que todo lo que podamos poner en funcionamiento para ayudar a protegernos en ese sentido, pues bienvenido sea, ¿no? Y bueno, pues si ahora tenemos la oportunidad de incorporar a los agentes de IA, que se está hablando mucho de ellos, que son el presente y el futuro, a mí no me gusta ser agorero, no sé si será el futuro, pero bueno, se están empezando a utilizar bastante y es verdad que algunos, que ya lo comentaré a lo largo de la charla, pues presentan ciertas inestabilidades, que ahora explicaré también en un rato por qué y cómo se pueden solucionar, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de eso, ver también algunos ejemplos prácticos de aplicación de este tipo de agentes y revisar las funcionalidades actuales, pero bueno, lo que es más importante, la evolución futura de los agentes de IA aplicados a la ciberseguridad, tanto en el corto y medio plazo, y qué es lo que van a ser capaces de hacer. O sea, veremos lo que son capaces de hacer a día de hoy, pero hay un futuro muy halagüeño porque se ha incorporado un nuevo sistema, que son los MCPs, que lo explicaré un poquito más adelante, que permiten dar más estabilidad y hacer que los agentes sean más complejos y más robustos, ¿no? Entonces, bueno, explicaremos cómo, de alguna manera, cómo estas soluciones se van a poder incorporar de una manera progresiva en los entornos corporativos. Esperemos que así sea, que las empresas en su grupo de IT, los expertos que tengan dentro del equipo o lo externalicen, bueno, pues que de alguna manera empiecen un poco a probar estas automatizaciones que están 24/7, que es lo bueno que tienen, y que, bueno, que vienen a reforzar un poco pues, la ciberseguridad de forma proactiva, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también escalable, porque una vez haces un agente de IA y lo pruebas y ves que es estable, pues se puede extrapolar a otras empresas, ¿no? Luego ya tendrían que configurar, pues, concretamente lo que necesitasen en cada caso, ¿no? Pero bueno, pues partimos de un contexto actual, vamos a ver que una serie de conceptos para entender qué son los agentes de IA como tales, a secas, por decirlo de alguna manera, y una vez entendamos eso y entendamos el contexto actual en que se están utilizando, vamos a poder ver las capacidades y el potencial que tiene el aplicarlos a la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de conceptos que son un poco estandarizados para todos los casos de los agentes de IA y hay otros que están más enfocados a la parte de ciberseguridad. En este caso, por ejemplo, veremos lo que es un RAG, que es un concepto que vale para cualquier agente de IA. Veremos un poco lo que es una base de datos vectorial y la importancia que tiene. Repasaremos algunos conceptos pues, que se utilizan en este tipo de automatizaciones, como puede ser pues, formato JSON. Veremos también lo que es Mitre Attack, que es, bueno, pues al final es una plataforma que tiene muchísima información de todo tipo de ciberataques y tiene una base de conocimiento de la cual podemos tirar para alimentar los agentes de IA. Veremos también una plataforma Virus Total, conceptos de API REST, Zendesk, por analogía, podemos ver también Jira, podemos ver pues cualquier herramienta que se utilice para gestión de tickets, un Salesforce, un ServiceNow, pero bueno, por simplicidad, en este caso, os mostraré un agente que está configurado con Zendesk para que veáis un poco cómo se estructura. El concepto de MCP, que es el Model Context Protocol, que lo veremos al final de la charla, y bueno, pues eso, partiremos de un análisis actual del tipo de agentes de IA que ya, a lo mejor no tanto en el mercado hispano, pero ya sí en Estados Unidos se está empezando a trabajar más, ¿no? Entonces, si me permitís, antes de daros yo mi propia definición o lo que yo considero que es un agente de IA, en función, bueno, pues de la experiencia, no mucha porque esto es relativamente nuevo, pero de la poca experiencia que tengo trabajando con agentes de IA, sí que me gustaría, bueno, pues también poner un poco más de contexto y
y comentaros, bueno, porque si bien a finales del año pasado, seguro que varios de vosotros habréis oído el término de agentes de IA y este año muchísimo más, y seguramente habréis escuchado o leído diferentes definiciones acerca de lo que es un agente de IA, con el fin de un poco de arrojar un poco de luz sobre el asunto y como al final hay todo tipo de definiciones, ¿no? Hay algunas que son más o menos aceptadas, otras más o menos complejas, pues me gustaría compartir con vosotros unas definiciones que, desde mi punto de vista, son bastante acertadas en el contexto actual porque son de este año y, bueno, sin ir más lejos, son de marzo de este año, ¿no? Hace unas semanas se celebró un evento en Las Vegas que se llama HumanX, duró 3 o 4 días y, bueno, ahí asistieron pues diferentes figuras muy potentes, CEOs, CTOs, etcétera, Chief Product Officer de diferentes empresas. Y yo no estuve en ese evento, ya me hubiese gustado, ¿no? Pero sí que estoy buscando información acerca de los temas que trataron allí, puesto que se comentó bastante sobre los agentes de IA y sobre todo sobre el futuro de los agentes de IA, ¿no? Hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces, ahí había diferentes figuras muy potentes, CEOs de grandes empresas, y concretamente, bueno, pues se dieron una serie de definiciones por parte en el caso de Grammarly, por parte de Shishir Mehrotra, que es el CEO actual de esta empresa, dio una definición que ahora la comparamos con las otras dos y veremos que, bueno, pues que tienen bastante sentido y que nos permiten entender un poco qué son los agentes de IA, ¿no? Entonces, él en esa charla que dio en Las Vegas, él comentaba que los agentes de IA son colaboradores virtuales con que los humanos pueden trabajar, tienen conocimiento específico, habilidades concretas y tareas asignadas, ¿no? Entonces, esta definición está bien, pero a mí me gusta complementarla, pues, por ejemplo, con la que dio Avi Masewari, que es el CEO de Aisera, que también dio una definición sobre los agentes de IA, y hablaba en este caso de sistemas, ¿no? A mí me gusta más lo de sistemas que colaboradores virtuales, pero bueno, se pueden complementar. Y hablaba de que son sistemas que son capaces de percibir, y aquí hay algo muy importante, porque si os fijáis en la definición anterior no se habla de percepción. Y yo esto, extrapolándolo un poco a lo que yo he probado, vamos a decir que en los agentes de IA tienen una serie de nodos, ¿no? Que se configuran y hay algunos en concreto que hacen análisis de sentimiento, ¿no? Entonces, en esta definición, el CEO de Isera comenta que los agentes de IA son sistemas que son capaces de percibir, decidir y actuar de forma autónoma para conseguir un objetivo, ¿no? Y además que se adaptan en tiempo real. Claro, lo de percibir, decidir, actuar puede ir en ese sentido de que pues, se pueden utilizar nodos que hacen análisis de sentimiento y se pueden configurar y de una forma muy precisa para que, por ejemplo, si estamos utilizando un chatbot o estamos utilizando un agente que esté conectado por WhatsApp con diferentes clientes, en función de cómo se exprese el cliente o cómo se exprese esa persona que está interactuando, pues este agente va a actuar de una manera u otra. Y en un caso extremo, imaginemos que es una persona que está muy enfadada, pues en un caso extremo lo que va a hacer es derivar a la conversación a un humano, ¿no? Pues para que, bueno, pues esa persona sienta que se le está atendiendo rápidamente, ¿no? Que no está siendo atendida por una máquina que simplemente le da una serie de respuestas y no soluciona su problema. Entonces, bueno, como veis, esta es una definición que complementa bastante bien a la anterior, pero luego había otra del Chief Product Officer de OpenAI, que es Kevin Will, que creo que tampoco lleva mucho tiempo, pero bueno, que es un apasionado de los agentes de IA, y hablaba en este caso, de que son operadores que son capaces de realizar tareas específicas y que pueden hacerlas por ti, ¿no? Y sobre todo dice una cosa al final de la frase, dice, permitiendo a los humanos adquirir superpoderes, ¿no? Entonces, todavía esto viene a reforzar más los dos conceptos anteriores, porque ¿por qué comenta que permite a los humanos adquirir superpoderes? Porque, bueno, por poner un ejemplo, a día de hoy se pueden implementar y se pueden utilizar agentes de IA que pueden descongestionar bastante el trabajo en una oficina, ¿no? Un despacho de administrador de fincas, un despacho de abogados, por ejemplo. Pueden delegar en una conversación por WhatsApp, que puede ser no solo en modo texto, sino puede ser también con audios o puede ser incluso con imágenes o vídeos. Pueden contestar de forma más precisa que un humano sobre una base de conocimiento del propio despacho y según tipo de condiciones que se pongan, pues puede contestar de forma personalizada a la persona al cliente que está haciendo las preguntas, está no sé, poniendo sobre la mesa una serie de cuestiones
que a lo mejor a un humano le costaría más responder en poco tiempo porque tendría que revisar una documentación, tendría que ver un histórico, tendría que revisar las conversaciones anteriores con este cliente, correos, etcétera, ¿no? Entonces, claro que nos puede permitir tener superpoderes en el sentido de que van a hacer cosas por nosotros, pueden hacer cosas por nosotros, agentes de IA, que nos permiten tener luego muchísimo tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos son muy importantes, ¿no? Bien, por seguir poniendo en contexto y entender qué es exactamente un agente de IA, ahora tenemos de primera mano, bueno, pues la explicación de lo que es el agente de IA por parte de CEOs, además en este 2025, porque posiblemente la definición de un agente de IA dentro de un año sea ligeramente diferente porque esto ha evolucionado y pueden hacer más cosas, pero sí que me gustaría que, bueno, que se entendiera cuál es la diferencia que hay entre las aplicaciones que conocemos, ¿no? Como puede ser ChatGPT, como puede ser Gemini, como este tipo de chatbot, ¿no? Este tipo de asistentes que utilizamos en el día a día, pues qué diferencia hay entre usar un ChatGPT, qué diferencia hay entre crear un GPT para que haga algo concreto respecto a usar un agente de IA, ¿no? Y dónde reside el potencial, porque claro, a priori nos puede sonar algo parecido porque se usan modelos de IA, porque contesta de forma exacta, porque automatiza cosas. Entonces, sí que hay unas grandes diferencias, ¿no? ChatGPT, sin ir más lejos, sabéis que está desarrollado por OpenAI, no deja de ser un chatbot, ¿no? Que sí que usa la IA para responder preguntas, te genera texto, te permite incluso pues, hacer traducciones, ¿no? De todo tipo de idiomas. Y luego, pues es capaz de realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Pura y dura. Al final no deja de ser un asistente que tenemos a nuestra disposición y al que le podemos preguntar pues cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? O sea, le puedes pedir que te ayude a desarrollar una documentación, incluso que te aporte ideas, incluso que te genere tablas, ¿no? con datos. Pero un chatbot como ChatGPT, al final, digamos que funciona bajo demanda, ¿no? Es potente, pero a priori, o sea, no tiene acceso a tu correo, no tiene acceso directo a las bases de datos que utilizas en tu día a día, no tiene acceso a los sistemas, ni a los programas, ni a aplicaciones que se utilicen en una empresa, ¿no? Y eso es lo que viene un poco a resolver el agente de IA, que según cómo lo configuremos, puede acceder a todas a todos esos sistemas, ¿no? A todas esas herramientas, aplicaciones. Entonces, ChatGPT, claro, al no tener acceso al contexto real del día a día, pues obviamente no le puedes encargar determinadas tareas ni procesos que no estén ya incluidas, metidas en su base de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la limitación. Entonces, bueno, aquí sí que me gustaría, bueno, dar un poco la definición, mi propia definición de lo que es un agente de IA para mí. Para mí es un sistema, a mí me gusta llamarlo sistema, que al final puede realizar una serie de tareas con autonomía total y que va a tener acceso a herramientas, a programas, aplicaciones, tanto de tu empresa o de tu actividad personal en el día a día, y va a ejecutar esas tareas sin que tú tengas que estar pendiente de solicitar que las lleve a cabo. O sea, puede estar funcionando 24/7, esto al final corre en unos nodos, corre en una nube, corre en un servidor, y si tú lo tienes activado y hay capacidad de procesamiento y aquello no se cae, pues está 24/7, con lo cual, pues imaginaros, mientras estáis durmiendo puede estar respondiendo a una serie de cuestiones de clientes o, en el caso de la ciberseguridad, pues puede estar verificando si se está produciendo algún tipo de ciberataque, si hay algunos patrones sospechosos anómalos en los registros de eventos, de sistema, etcétera. Entonces, lo bueno que tiene esto es que nosotros podemos configurar cuantos agentes de IA queramos y necesitemos en un momento determinado, ¿no? Y definirles, claro, los propósitos que consideramos que necesitamos en cada momento. Entonces, una vez ya lo entiendes un poco cómo funciona, es cuestión obviamente de meterle horas, pero tú puedes determinar determinadas tareas, que hagan determinadas tareas por ti de forma autónoma 24/7, mientras, ya te digo, el sistema donde está alojado no se caiga, y eso nos facilita la vida, ¿no? Porque en una jornada de trabajo sí que nos puede permitir ahorrar mucho tiempo en lo que hacemos diariamente, ¿no?
ya que o sea, se puede automatizar lo que os imaginéis, ¿no? O sea, hay muchísimas acciones y actividades que nosotros realizamos en el día a día y ya se pueden automatizar. Y esto va increciendo, o sea, esto acaba de empezar, por decirlo de alguna manera. Las conexiones, las APIs, los tokens, la manera de conectarse con las herramientas va avanzando. Cada vez son más herramientas las que tú puedes incorporar. Entonces, claro, llega un momento que esto empieza a ser ya una cuestión de pericia y de... Porque vas a poder hacer cualquier cosa realmente. Cualquier cosa que haces en el día a día, como por ejemplo, clonar tu voz y responder a llamadas y que la gente piense que está hablando contigo y encima conteste de forma más precisa de lo que lo harías tú, porque está entrenado con una base de conocimiento tuya y es capaz de responder más rápido en cuestión de microsegundos, pues ahí os podéis imaginar un poco el potencial, ¿no? Quería, bueno, comentaros también un poco el tipo de agentes de IA normales, no los de ciberseguridad, los tipos de agentes de IA más comunes que hay actualmente, que son la base para poder luego construir cualquier tipo de agente de IA y para el propósito que queramos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido tenemos agentes de IA simples que de alguna manera vienen a funcionar como si tuviesen un único cerebro, ¿no? Que recibe unas entradas, toma unas decisiones y ejecuta una serie de tareas a lo largo de todo el flujo de trabajo. Lo del flujo de trabajo lo habréis oído seguramente, los workflows en inglés. Estos workflows al final lo que hacen es que tú puedes crear diferentes parametrizaciones que se comuniquen entre sí para crear un agente de IA más completo, ¿no? Entonces, estos flujos de trabajo pueden ser más o menos complejos. Pero bueno, estos agentes de IA simplemente tienen eso, tienen unas entradas, toman la decisión y ejecutan una tarea en concreto, ¿no? Y de alguna manera, si lo quieres también, pues pueden mantener el estado y el contexto de la conversación. Incluso si le quieres agregar memoria, pues también lo puedes hacer. Y lo interesante y lo bueno de todo esto es que para todos aquellos que estén preocupados por la privacidad, pues tú puedes utilizar modelos como GPT-4, pero también puedes utilizar modelos en local, como Llama, como puedes utilizar las versiones DeepSeek Open Source, puedes utilizar Mistral. O sea, al final esto es elegible por cada uno, ¿no? Hay gente que me dice, oye, yo no quiero utilizar GPT-4 bajo ningún concepto porque las tareas que quiero que realice el agente de IA son relativamente simples y creo que las puede hacer perfectamente con un modelo más sencillo y encima es más seguro y más privado, ¿no? Eso ya es a gusto de cada uno, ¿no? Luego, bueno, tenemos una evolución de agentes multiespecialistas que al final lo que tiene es como un agente principal que una vez recibe la solicitud, hace un análisis, decide qué agentes especialistas deben intervenir y como está conectado con varios agentes, pues se delega en uno u otro para que lleven a cabo la tarea, ¿no? Entonces, cada agente que está especializado en algo está optimizado para una tarea en concreto, ¿no? O para varias tareas en concreto. Por ejemplo, yo que sé, uno puede analizar lo que comentaba antes, sentimientos, otro puede extraer datos, otro puede redactar respuestas, pero están interconectados y hay varias maneras de interconectarlos. Se puede hacer a través de la misma base de datos, la misma base de conocimiento, que ahora explicaré un poco más adelante cómo se hace, o se pueden conectar directamente porque los flujos estén, digamos, en el mismo ciclo de operación, ¿no? Entonces, no hace falta que establezcas webhook, perdón, o que establezcas una conexión específica entre ellos porque ya están funcionando sobre pues, la misma base de conocimiento, sobre la misma base de datos vectorial y con una serie de condiciones, pues saben que tienen que ir a un sitio u otro, pero al final están interconectados, ¿no? Luego hay otro tipo de agentes que son agentes colaborativos que trabajan también en conjunto, se comunican entre sí, pero más en una estructura un poquito más compleja, una estructura tipo mesh, una jerarquía a lo mejor híbrida también. Aquí ya hay una distribución de decisiones, de conceptos, hay una colaboración a la hora de realizar tareas complejas, ¿no? A lo mejor no es que cada agente por separado haga una tarea en concreto, sino que trabajan todos en conjunto para una tarea más compleja, ¿no? Entonces, bueno, eso también se puede realizar, obviamente tiene su complejidad, pero estos son ideales y esto funcionaría muy bien, como os podéis imaginar, para lo que son procesos empresariales complejos, ¿no? O sea, pues, gestión de proyectos, donde bueno, pues, intervienen
varios departamentos, hay varias funciones y, bueno, pues esto puede hacerse luego tan complejo y tan difícil como se quiera, ¿no? Un ejemplo de esto, bueno, pues imaginaos un flujo de trabajo en un departamento de recursos humanos que involucra agentes para, y esto ya gente que lo hace a nivel particular también, gente que a lo mejor que son autónomos y quieren contratar a alguien, pues utilizan agentes de ella para analizar currículum. Eso funciona muy bien. Tú ya una vez lo tienes, simplemente le tienes que pasar los currículum y tú lo has entrenado para que te dé una información en concreto para que tú puedas pues, sacar tus conclusiones acerca de si esas personas son las más adecuadas para el puesto, ¿no? También se puede utilizar pues, para coordinar entrevistas, para verificar referencias, para hacer scrapping, buscar información de la persona en Internet, gestionar comunicación con los propios candidatos, automatizar las reuniones, la respuesta de correo, las preguntas que se le van a hacer. Entonces, bueno, ahí hay muchísimas funciones, ¿no? Y luego tenemos los agentes con herramientas integradas bueno, que al final se van a conectar con un montón de APIs externas a bases de datos externas, a calendarios, a servicios de correo electrónico y a todo tipo de aplicaciones que se permitan, ¿no? Por parte de la herramienta que estemos utilizando, que ahora os comentaré cuál es la más práctica desde mi punto de vista. Y bueno, esto al final pues les permite, o sea, no solo hacer un análisis de la información, sino ejecutar acciones automatizadas que vayan a ser siempre más o menos parecidas, pero en diferentes horas, como puede ser pues, programar una reunión, enviar correos por ti, actualizar hojas de cálculo, extraer información de la web, ¿no? Entonces, esto puede estar funcionando pues, durante todo el día y haciéndolo por ti. Obviamente, tienes la opción de que antes de que, por ejemplo, yo qué sé, a la hora de programar una reunión, te diga, oye, ¿te parece bien que ese programa está ahora? Tú dices que sí, la programa y envía un correo a las personas que van a intervenir en la reunión, lo hace por ti. A la hora de enviar correo, lo mismo, o sea, no se trata de que siempre lo haga todo por ti, sino que lo redacte, haga un análisis del histórico de cada correo y diga, oye, pues creo que esta es la mejor respuesta para este correo y que tú simplemente le digas sí y lo haga, ¿no? O sea, no delegarlo todo en el agente, porque yo siempre digo que los agentes de IA, la IA tienen que ser utilizados como un copiloto, ¿sabes? No como un sustituto de una persona, pero una vez ya digamos que los tienes bastante especializados y los has probado y testeado para tu caso en concreto, pues a lo mejor sí que te puedes desentender de muchas cosas, ¿no? Pero hasta que llegue ese momento, lo suyo es que siempre hay una supervisión. Y en este caso, bueno, pues un ejemplo sería una solicitud de cita por WhatsApp, no sé, pues consultar disponibilidad en Google Calendar, programar la reunión, enviar la confirmación automática a los usuarios, esperar a que respondan, etcétera. Y bueno, pues todo esto al final también se va guardando en una base de datos vectorial, se va guardando también en una memoria, en un buffer que tienen los agentes de IA para recordar pues todo lo que se ha ido tratando, ¿no? Y bueno, antes de pasar a los agentes de IA aplicados a la ciberseguridad propiamente dicho, sí que, bueno, pues sí me gustaría dar un pequeño resumen de las funcionalidades que tienen los agentes de IA en la actualidad. Esto seguramente pues seguirá evolucionando y hará muchísimas más cosas en el corto espacio de tiempo, pero básicamente pues pueden tener memoria y contexto, ¿no? Al final tú cuando usas ChatGPT es cierto que claro, puedes crear tus propios GPTs y les puedes alimentar con documentación y demás, pero cada vez que quieres hacer algo no tienes que estar haciendo ese proceso y tienes que estar actuando en tiempo real con él y bueno, dándole esa información y metiéndole el contexto y demás. Sin embargo, con una gente ya una vez lo has configurado, tú ya simplemente subes una serie de documentación pues, no sé, por ejemplo, a Google Drive y ya lo está leyendo automáticamente. Cada vez que tú subes algo, ya automáticamente lo hace el embedding y hace esa transformación de texto a formato vectorial, que es lo que entiende la IA, y tú ya te desentiendes completamente. Entonces, puedes estar continuamente en tu día a día, en tu trabajo, con tu base de conocimiento, alimentando simplemente una carpeta y ya la gente de ella, que tú ya has preparado y entrenado para las funciones en concreto, simplemente está leyendo esa información y cada vez es más potente y tú te desentiendes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de memoria y contexto viene porque, bueno, pues al final los agentes de IA tienen una capacidad para recordar conversaciones previas. Esa memoria puede ser persistente, porque hay módulos para ello, hay nodos para ello.
y permite tener esas interacciones de forma más natural y personalizada según le vaya alimentando con más información, ¿no? La parte de automatización avanzada, pues lo que comentábamos antes, al final con los agentes de IA ejecutan unos flujos de trabajo que pueden ser más o menos complejos sin la intervención de un humano. Entonces, esto, bueno, pues, incluye desde la integración con servicios externos, obviamente mediante APIs, y con una serie de herramientas que cada vez van a ir a más, ¿no? Cada vez va a ser posible conectarse con esas herramientas. Y en el caso de que no sea posible, pues es tan sencillo como ponerse en contacto con la empresa que desarrolla una herramienta en cuestión y proponerle que desarrolle las APIs para... De hecho, eso yo lo estoy haciendo en la parte de ciberseguridad. Ponerme en contacto con marcas como pues Palo Alto, como puede ser Storm Shield, como puede ser Checkpoint y demás, y proponerles que generen APIs para que se puedan crear agentes de ella que estén conectados con los servicios y los productos que tienen estas empresas y se puedan hacer más automatizaciones, ¿no? La parte de toma de decisiones autónoma, bueno, al final los agentes, como os comentaba antes, analizan entradas y pueden decidir acciones en un momento determinado. A veces esto va simplemente con un nodo tipo switch que en función de la entrada, pues dices, oye, si la entrada es tipo texto, te vas por este camino y haces esto. Si la entrada es tipo audio, vas por este camino y contestas con un audio. Si la entrada es una imagen, pues lo tienes que analizar desde otro nodo y explicar qué es lo que hay en la imagen, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la mente, me pidieron hace poco, pues lo típico, no sé, un despacho de administradores de fincas que, pues yo qué sé, llama a alguien de una comunidad y hay una rotura en alguna cadera o lo que sea, bueno, pues si puede enviar una foto que tenga cierta nitidez, pues ya el propio agente de ella no solo va a registrar, porque lo tenemos configurado así, la incidencia, sino que es capaz también de, vamos a decirlo, ¿no? De dar un veredicto un poco de lo que está viendo en la imagen, ¿no? Y no solamente no se trata de que conteste con lo que contestaría ChatGPT, sino que lo tengamos entrenado de una manera determinada para que pueda ser más preciso en ese contexto, ¿no? De algo que está pasando en una comunidad de propietarios, ¿no? El tipo de incidencias que pueda haber ahí, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones autónoma, una vez ya pues, la tienes afinada, pues funciona muy bien. Por supuesto, la parte de flexibilidad y personalización, esto es ilimitado. O sea, se puede incluso, si conoces lenguajes de programación, si conoces JavaScript y Python, pues puedes incrustar código para hacer que los agentes de IA todavía sean más potentes, ¿no? Pueden hacer más cosas, ¿no? Porque al final, los agentes de IA que yo voy a mostrar dentro de un rato, no requieren código, pero se puede incorporar, ¿no? Al final son nodos que tú vas conectando unos con otros, tienes que tener claro lo que hace cada uno, pero se trata un poco también de, oye, el que tiene la posibilidad, tiene cerca un programador y se quiere meter hasta la cocina, pues pueden hacer todavía pues, muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, en este caso, la flexibilidad de personalización, bueno, pues desde chatbot que contesten de una manera muy específica, hasta asistentes empresariales y sistemas de extracción de información. Aquí os comento, por ejemplo, un caso de una empresa en la que estuve haciendo una auditoría hace un par de meses, que desarrollan CRMs y ERPs y ahora lo que estaban haciendo, porque habían visto una vía de negocio, son agentes de IA para los clientes, de manera que cuando le venden el CRM o el ERP, claro, ellos tenían que atender muchísimas consultas, muchísimas preguntas, muchísimas dudas y están haciendo agentes de IA personalizados para cada cliente para que el propio cliente actúe con ese agente de IA y el agente de IA le dé las respuestas que antes le daba un humano y, bueno, pues incluso lo están vendiendo, es decir, o sea, lo están incluyendo como algo más en los servicios que estaban prestando, ¿no? La compatibilidad multicanal, lo que habíamos visto antes también un poco, se puede operar con muchos canales. El caso que conocemos todos más clásico es el de un chatbot incorporado a una página web, pero ahora os enseñaré también un agente de ella que funciona con WhatsApp. Lo podéis integrar en un bot de Telegram, en formulario web, en Slack. Entonces, bueno, al final se pueden utilizar los canales que en un momento determinado estemos utilizando y estemos familiarizados con ellos, ¿no? Y luego tiene un soporte para muchos modelos de IA y esto al final es una decisión propia, ¿no? O sea, pues según lo que necesitéis, pues si es algo que requiere cierta complejidad a la hora de hacer el análisis, pues iros a modelos de pago, ¿no? A modelos de OpenAI y no tengáis ningún problema en pagarlos, pero si realmente son
cosas automatizadas que tampoco requieren que haya un cerebro muy potente detrás, pues podéis iros a modelos open source que en función de, pues sabéis que hay versiones y tipos y unos ocupan más, otros ocupan menos y unos son pues más potentes para unas cosas y para otras. Y bueno, pues si queréis incluso privacidad, pues esto se puede instalar en local y encima todo gratis, ¿no? O sea, no tendréis que estar pagando pues una nube donde tengáis alojado esto y ni siquiera tendréis que pagar esas llamadas a un modelo de pago como lo de OpenAI, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco las funcionalidades a día de hoy que son más conocidas y seguramente pues irán saliendo más. Y ahora sí que vamos a entrar, que ya nos hemos comido la mitad del tiempo, pero vamos a entrar ya un poco en lo que son los agentes de IA aplicados a la ciberseguridad. Yo creo que sí, se ha quedado claro un poco cuáles son las bases de todo esto, desde dónde partimos y ahora nos vamos a meter un poco en un terreno un poquito, pues a lo mejor más complejo en cuanto a terminología técnica. Entonces yo aquí he identificado, en esta diapositiva que estáis viendo, he identificado una serie de herramientas, una serie de conceptos que creo que es importante que cualquier experto IT en una empresa que decida implementar por su cuenta para esa empresa un agente de ciberseguridad, pues tiene que tener por la mano y tiene que conocer bien, ¿no? Esos conceptos son muy importantes para que tanto pues eso, el CISO, el CTO, el perfil de IT o el informático, ya sea externo o interno, que en un momento determinado se le delegue el trabajo de realizar los agentes de IA personalizados y automatizados para un caso en concreto, pues tiene que estar familiarizado con todo esto. Si entiende esta base, obviamente esto es mucho más amplio y vendrá muchísimos más conceptos en el futuro, pero con esta base que os indico aquí, que os comentaré un poco lo que es cada cosa, ya alguien dentro de una empresa internamente podría empezar a trastear y a entender qué hay detrás de esa caja negra que a priori, ¿no? Nos puede parecer cuando lo vemos desde fuera, ¿no? El agente ya vemos una serie de nodos, si pinchamos en cada nodo vemos que tiene unas configuraciones que a lo mejor pues así a priori se nos escapa qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Internamente. Entonces, la parte de RAC sí que es más conocida, que ya se viene hablando mucho del concepto de generación aumentada por recuperación, que al final no deja de ser una técnica que viene a mejorar la capacidad que tienen ya los LLM, los grandes modelos de lenguaje, para generar respuestas precisas, ¿no? Porque al final cuando usamos RAG estamos combinando, por un lado, procesos de recuperación de información específica dentro de nuestra empresa y actualizada con bases de datos de conocimiento interno, pero a la vez estamos utilizando bases de datos externos. Estamos utilizando el propio LLM, la base de conocimiento que tiene el propio LLM. Entonces, en combinación con esa información interna de la que no dispone el LLM como tal, pues hace que esto se aumente, ¿no? Por eso se llama generación aumentada por recuperación, ¿no? Porque tú lo estás alimentando con una base de datos específica. Y aquí os pongo un ejemplo. Hace no mucho hice una formación con una marca de firewall francesa que se llama Stormshield y seguramente que no suena de nada porque a casi nadie le suena. Y podéis imaginar, pues había muy poca información de esta empresa en Internet, ¿no? Entonces, claro, yo al hacer el curso, pues me facilitaron muchísima documentación. Yo estuve investigando con diferentes modelos de IA qué información había sobre información técnica, ¿no? Sobre determinados servicios y productos que tenía la empresa y apenas encontré nada. Sin embargo, en el momento que creé un agente y le alimenté con la información que había tenido en ese curso, que no estaba en Internet, pues claro, aquello se convirtió en un experto en Stormshield, ¿no? Algo que no podemos hacer simplemente con ChatGPT, ¿no? La parte de webhook, que también seguramente os suene, se utiliza sobre todo, por ejemplo, cuando creáis un agente de IA y conectáis ese agente de IA con un chatbot en un WordPress. Hoy en día es muy común utilizar en WordPress el maquetador Elementor y bueno, que facilita mucho que tú puedas poner en cualquier parte de tu página, puedes poner un código, digamos HTML, que se conecte a través de un webhook a un agente de IA que está obviamente localizado en otro servidor. No va a estar normalmente no va a estar en el mismo servidor donde está alojada la página. Y mediante solicitudes HTTP, HTTP POST, pues
a través de una URL predefinida, un endpoint, digamos, ya predefinido, pues recibe información y desencadena pues un tipo de acción, ¿no? Un tipo de respuesta, ¿no? Puede ser actualizar datos, puede ser reenviar notificaciones o sincronizar sistemas, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, el webhook lo vamos a utilizar para no solo para gente de día normal, sino también para la parte de ciberseguridad, como veremos. La base de datos vectorial, por supuesto. O sea, entender lo que es una base de datos vectorial es fundamental para hacer cualquier agente de IA, ¿no? O sea, esto, a priori así a lo mejor suena un poco extraño, ¿no? Lo que es Pinecone, lo que es Supabase, Qdran, a lo mejor os suene más Pinecone, Supabase que Qdran. Son bases de datos vectoriales. Al final lo que hacen es que guardan información en forma de vectores. Es decir, son representaciones numéricas de texto, de objetos de tipo texto, de imágenes, de audio, y esto se hace porque esto es ideal para que las aplicaciones de inteligencia artificial puedan hacer búsqueda semántica, es decir, no solamente buscar coincidencias exactas, ¿no? Yo me acuerdo hace unos cuantos años, cuando usabas un chatbot, al final la respuesta que daba el chatbot era una base de conocimiento que le habías metido con, si pregunta esto, responde esto, si pregunta esto, responde esto, y era como simplemente coincidencias exactas, ¿no? Pero, claro, en el momento que tenemos bases de datos vectoriales, ya estamos hablando de que se hacen búsquedas semánticas, ¿no? O sea, se busca un contenido similar, una respuesta con otras palabras, no se responde exactamente con la base de conocimiento almacenada, sino que lo puede explicar, se puede indicar de otra manera, ¿no? Entonces, la base de datos es fundamental porque cualquier información con la que alimentéis un agente de IA, al final tiene que pasar por una base de datos vectorial. Y en este caso, bueno, yo menciono estas tres porque son tal vez las más conocidas, pero sí que tenéis que saber que no hacen exactamente lo mismo. Algunas cosas sí que son similares, pero no hacen exactamente lo mismo. Y algunas son open source, otras son de pago, ¿no? Luego, el concepto de embedding al final es lo que os he comentado, ¿no? O sea, se trata de un embedding al final es una representación numérica, una representación vectorial de palabras, de frases y otro tipo de datos, ¿no? Donde digamos que diferentes elementos con diferentes significados, pero con características similares, pues se aglutinan unos cerca de otros en esa base de datos y esa es la manera que tiene la IA de poder entender y comparar el significado de los datos, ¿no? Entonces, eso está muy relacionado con la búsqueda semántica que os comentaba y con la forma en la que la IA procesa, los LLM actuales procesan el lenguaje natural, ¿no? Entonces, los embedding sí que es algo que tenemos que entender bien. Tenemos que entender bien lo que son las bases de datos, tenemos que entender la base de datos vectorial, quería decir, tenemos que entender en todo momento qué tipo de base de datos vectorial vamos a utilizar. Si queremos un servicio gestionado y propietario, pues Pinecone. Si queremos una plataforma que sea backend, pero que también sea base de datos relacional y vectorial, pues Supabase. Si queremos que la base de datos simplemente sea una base de datos vectorial sencilla, open source, pues Qdran. O sea, Qdran respecto a Supabase pues se queda corta en el sentido de que no es una plataforma backend. Pinecone tiene una versión de pago, Supabase y Qdran, Supabase también la tiene, Qdran no recuerdo ahora, pero creo que también, pero con las versiones gratuitas de Supabase y Qdran funcionan las cosas bastante bien. Como una curiosidad, yo he tenido problemas con Pinecone en algunos agentes de ella y lo achaco a que cuando he utilizado la versión gratuita, digamos que me obligaba a utilizar unos servidores que estaban en Estados Unidos, por lo tanto bastante lejos. Sin embargo, con Supabase y Qdran podía conectarme a servidores que estaban en París, que estaban en Londres, que estaban en Irlanda y me ha ido bastante mejor. No sé si tiene algo que ver, pero a priori yo al principio usaba Pinecone, pero lo descarté. Entonces, para ciertos agentes de IA uso Supabase y para otros Qdran, ¿no? Me está funcionando mejor y bueno, esto es cuestión de gustos también y de ver, de prueba y error, ¿no? Como digo yo, ¿no? Al final. Y lo de JSON, el formato JSON, obviamente tenéis que entender muy bien lo que es ese formato ligero que permite almacenar, de alguna manera intercambiar datos que sean legibles tanto para los humanos como para cualquier máquina. Y bueno, está estructurado con objetos y digamos que tiene pues unos arreglos pares clave-valor que al final representan información pues,
como texto, como números, como listas y objetos anidados. Entonces, bueno, eso es muy utilizado, muy conocido, eso sonará segurísimo, y es muy utilizado en aplicaciones web y en APIs para transmitir datos entre sistemas, ¿no? Entonces, como aquí los agentes de IA, otra cosa no, pero APIs tienen por un tubo, pues formato JSON va a ser el pan nuestro de cada día, ¿no? Luego la parte un poco ya, a lo mejor que conocéis menos, que es la parte de Mitre Attack o de Sign4 o de Hive, que son herramientas que sí que estarían ya más particularizadas, plataformas más particularizadas para los agentes de IA aplicados a la ciberseguridad. Mitre Attack es una base de conocimiento muy, muy potente. Es como un marco de referencia, ¿no? que aglutina, que recopila digamos que tácticas y técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para atacar todo tipo de sistemas informáticos, ¿no? Entonces, el objetivo de Mitre Attack es ayudar a las empresas, a los organismos, organizaciones, a entender, detectar y responder un poco, responder mejor, vamos, a las amenazas de ciberseguridad. Entonces, tiene, digamos, un lenguaje común que puede entender todo el mundo y hace un análisis de los tipos de ataques ya conocidos, ¿no? Entonces, eso permite también aportar solución al tipo de ataque. Si no es un ataque de día cero, pues esa base de conocimiento, que también la podemos tener en formato JSON y está colgada en GitHub, el repositorio de GitHub, es la que yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo pruebas con agentes de IA aplicados a la ciberseguridad, pues lo utilizo mucho porque me da mucho contexto a la hora de poder incluso, pues, no sé, enriquecer tickets que se puedan tener en una herramienta, ¿no? Tipo Zendesk o un ticket con incidencias, pues que a lo mejor en un momento determinado no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, pero si, digamos, el texto de esa incidencia se la pasas a la gente de ella ha leído varios archivos JSON de Mitre Attack, pues puede decir, oye, mira, esto tiene pinta de que está siendo un ciberataque producido por estas circunstancias y la solución sería esta, ¿no? Entonces, Mitre Attack sí que lo tenéis que, si vais a implementar este tipo de agentes, tenéis que entenderlo muy, muy bien y trabajar muy bien con ello, ¿no? Luego el caso de Sign4 es otra plataforma bastante interesante. De hecho, es una aplicación que creo que podéis bajar en el móvil y se utiliza para gestión de alertas, alertas importantes, alertas críticas y también para responder incidentes, ¿no? Entonces, esto también se puede conectar a un agente de IA, pues una vez que gestiona una alerta, si tiene información de alerta, pues si lo conectamos también con Mitre Attack, por ejemplo, a través de la gente de ella, pues nos puede dar a lo mejor incluso la solución a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que también os familiaricéis con esta herramienta. De Hive, yo esta no la conocía a raíz de preparar esta charla. Pero bueno, parece ser que es una herramienta también, una plataforma más bien de código abierto que se utiliza también para gestión y respuesta a incidentes, pero es de código abierto, con lo cual, bueno, pues la puede utilizar cualquiera de forma relativamente sencilla. Eso sí, está preparada, está diseñada para equipos de seguridad, de manera que se pueda, bueno, pues centralizar, hacer un análisis de incidentes de una forma colaborativa, ¿no? Entonces, ya estáis viendo también un poco el sentido de usar de Hive en combinación con Mitre Attack, ¿no? Porque al final todos son herramientas colaborativas que nos van a dar más potencial. Y bueno, aquí hay más, Sublime Security, PagerDuty, Splunk, son herramientas que a lo mejor no suenen. Sodan seguro que sí. Sodan al final lo conoce todo el mundo, ¿no? Te permite, es un motor de búsqueda, ¿no? que te permite encontrar y analizar dispositivos que estén conectados a Internet, todo tipo de dispositivos, de servidores, cámaras de seguridad. Tal vez las cámaras de seguridad es lo más conocido, pero routers también, sistemas industriales, no sé, es algo que se utiliza bastante en la parte de ciberseguridad también incluso pues, para identificar vulnerabilidades, ¿no? Porque claro, si puedes acceder a determinadas cámaras que debería tener el acceso cerrado, pues oye, pues tienen determinados puertos hábitos que no deberían tener, etcétera. Entonces es una manera también de evaluar de forma externa la seguridad de infraestructuras, ¿no? Y de activos digitales en tiempo real. Entonces, bueno, también se le puede sacar mucho partido en los agentes de IA. Y luego hay unas cuantas más, Virus Total. Esa también es conocida, lleva ya bastante tiempo
el mercado, es una plataforma gratuita, está muy bien, tú le puedes poner ahí, pues, no sé, una dirección IP, le puedes pedir que te analice archivos y te busca si tienen malware, si hay algún tipo de amenaza de seguridad. Entonces, bueno, utilizan de forma simultánea muchos motores de antivirus y bueno, es una herramienta que lleva muchos años en el mercado y se puede integrar perfectamente en los agentes de IA aplicados a la ciberseguridad. Y luego Zendesk, bueno, pues puse Zendesk como puede haber puesto Jira, Salesforce o ServiceNow, ¿no? Por poner un ejemplo, pero Zendesk hice una cuenta de prueba pues, para poder utilizar la API, probar las credenciales en un agente de ella y ver si se conectaba o no. Y bueno, pues funcionó a la primera y bueno, por eso lo he puesto ahí. Pero ya os digo, puede ser Zendesk como puede ser otra diferente. Y luego aquí abajo veis que pongo N8N y MCP. N8N es la plataforma que yo he elegido para automatizar. Es una plataforma de código abierto, pero es la que he elegido para automatizar y poder crear agentes de IA de todo tipo, no solo aplicados a la ciberseguridad, sino agentes de todo tipo, ¿no? Está muy preparada para trabajar con inteligencia artificial. Y la parte de MCP, que lo veremos al final ya, es el Model Context Protocol, que nos va a dar pues una estandarización en la manera que cualquier aplicación que utilice un agente de IA se pueda conectar a los LLMs de una forma muy sencilla y potente a la vez y estable, ¿no? Al final también buscamos esa estabilidad. Entonces, bueno, aquí así, esto lo pasaré un poco rápido, ejemplos de agentes de IA aplicados a la ciberseguridad que ya me consta que por lo menos en Estados Unidos ya se están implementando, pues pueden hacer pues, desde auditorías y análisis automatizado con IA, pueden hacer la automatización de respuestas y intervenir en flujos de trabajo, monitorización de todo tipo de brechas de seguridad, validación, análisis multimodal. Aquí todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Se pueden usar modelos multimodales de visión y lenguaje para validar imágenes sospechosas, ¿no? Para detectar fraudes, para permitir acceso o no, analizar capturas de pantalla. Pues, al final, esto es potente en los casos en los que el análisis tradicional basado en reglas pues, se queda un poco corto, ¿no? La parte de gestión de identidades y accesos también. Y en gestión de certificados y seguridad, oye, pues que te automatiza la gestión y renovación de certificados SSL, pues está interesante, ¿no? Yo trabajo mucho con servidores NAS Synology y muchas veces, pues si llevas mucho tiempo que no entras al servidor, pues si hay una herramienta que te puede automatizar la renovación de los certificados, pues bienvenida sea, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos más, pero bueno, esto era un poco para que entendierais un poco qué casos de uso hay actualmente, ¿no? Bueno, esto es un poco un resumen de las capacidades actuales que puedan tener estos agentes de IA en la parte de Security Operation, de manera que se pueda entender, o sea, sabemos un poco de la terminología técnica, pues, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues desde análisis y clasificación inteligente. Al final, bueno, pues se pueden clasificar amenazas, correos, logs de... Sabéis que los logs, bueno, pues son registros de eventos que pueden ser logs de sistema, logs de red, de aplicación, logs de seguridad y todo esto se puede clasificar de manera inteligente, ¿no? El enriquecimiento de alertas, ahora os enseñaré un agente en el que estoy trabajando que puede hacerlo perfectamente con el contexto adicional a más de Mitre Attack. La parte de automatización de respuestas anti-incidente, bueno, pues notificaciones, bloqueos, no sé, derivaciones a sistemas de tickets, lo que hablamos antes de Zendesk, por ejemplo. La parte de procesamiento multimodal, pues también lo hemos comentado, ¿no? Que pueda paralelamente entender no solo textos, sino también imágenes, incluso vídeos, ¿no? Y se haga, pues bueno, pues una validación, una auditoría de todo lo que se está monitorizando en ese momento, ¿no? Del tipo que sea. Auditorías continuas. Esto tiene mucho sentido, lo que os comentaba 24/7, o sea, si tenéis los agentes de día corriendo todo el día, pues estéis continuamente haciendo auditorías, ¿no? De infraestructuras, de servicios cloud, de vuestros servicios SaaS, ¿no? Eso se puede hacer con agentes de IA aplicados a la parte de SecOps. Y, por supuesto, pues la automatización de tareas repetitivas, ¿no? De parcheos, renovación de certificados, verificación de usuarios.
Y al final, bueno, pues esto ¿qué hace? ¿No? Estas capacidades actuales al final funcionan con modelos LLM, funcionan con modelos open source de pago, que permiten pues eso, análisis de texto, clasificar, generar reportes, que eso también es muy interesante, que nos pueda en un momento determinado generar un reporte muy exacto de lo que está ocurriendo, que haya un enriquecimiento contextual gracias a bases de datos como la de Mitre, modelos multimodales que puedan analizar las imágenes, puedan hacer una validación visual. No sé, la parte de base de datos vectorial, lo que hablamos antes de Qdran, de Pinecone, ¿no? de Supabase, para lo que es la correlación semántica, por lo que es la búsqueda inteligente en grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, bueno, recordar eso siempre, que esté más preocupado por la privacidad, pues que use siempre modelos en local. Y ahora comentaré también un poco las formas que tenéis de crear los agentes de IA, ya la última parte de la charla. Entonces, ten en cuenta que eso, que podéis usar también modelos como Llama para hacerlo, ¿no? Entonces, permitidme un momento que os comparta aquí algunos ejemplos de agentes de IA, de lo que estábamos hablando. No sé si veis la pantalla, ¿no? Veis un agente de IA, ¿no? Veis unos nodos. Sí lo veis, ¿no? Bueno, este es un agente de IA que, digamos que está en la parte final, o sea, realmente está formado por 3 partes. Lo que hacemos con este agente de IA, que además es algo que podéis implantar en vuestras empresas, siempre y cuando estableciendo las credenciales adecuadas, que ahora os comentaré un poco cómo va eso. Esto lo que hace concretamente es que, por ejemplo, lo pueden utilizar equipos de ciberseguridad y analistas de un SOC que quieran automatizar el enriquecimiento de alertas SIEM, ¿no? Llega una alerta, pero claro, de forma manual hay que investigar un poco qué es lo que nos está diciendo esa alerta, qué solución hay, y este agente ya viene a solucionar un poco eso, ¿no? También lo pueden utilizar, bueno, pues profesionales de seguridad informática que busquen integrar la inteligencia de la base de conocimiento de Mitre Attack en el sistema de tickets. Como podéis ver aquí, si lo amplío un poco, para que lo veáis un poco mejor, aquí al final, veis que tenemos aquí un nodo de Zendesk, que es lo que os comentaba, pero que podía ser Jira perfectamente. Y esto lo que hace es que, bueno, pues que la información que se ha conectado desde, por ejemplo, desde un Google Drive, aquí tenéis un nodo de Google Drive, al que se le ha cargado una serie de documentos. Cualquier documento que se vaya incluyendo en la carpeta de Google Drive, automáticamente este agente de IA lo va a analizar y lo va a pasar a una base de datos vectorial, en este caso Qdran, para que, bueno, ya quede registrado en formato vectorial la información que tengan esos archivos JSON en este caso. Luego, esto es una especie de agente tipo chatbot que se puede integrar perfectamente en una página donde pues, se le podría pasar. Aquí no me deja porque al estar compartiendo pantalla, a ver si puedo enseñaros un poco. Vale. Es que me tapa justo lo de abrir el chat aquí. Aquí, por ejemplo, se le... A ver, limpiamos esto. Abrimos el chat y abrimos aquí, por ejemplo, un ejemplo de una alarma de un SIEM, ¿no? Le pasamos la información de la alarma de un SIEM. Aquí, a ver si esto lo ejecuta. Vale. Si os dais cuenta, ha estado leyendo, por un lado, un nodo central, pero se ha ido a la base de datos vectorial. ¿Por qué? Porque esa base de datos vectorial que hemos alimentado previamente con archivos JSON de Mitre Attack a través de este nodo, esto ha pasado a la base de datos, se queda almacenado y cuando este otro nodo va a leerlo, vale, pues aquí nos contesta. Un segundo, el ratón. A ver si este va mejor. Vale.
Aquí nos ha contestado pues con información de MediaTrack, ¿no? Nos dice el tipo de táctica que se ha utilizado, la técnica, la técnica ID y nos da una serie de información acerca, bueno, pues de patrones de alertas sospechosas relacionadas con esta alarma. Y luego esto, a posteriori, una vez ya ha registrado todo eso, en este agente de IA, lo que va a hacer es que es capaz de alimentar esa información que tiene registrada y alimentar tickets que haya en Zendesk que estén relacionados con el tema. Yo aquí, esto lo probamos con una empresa, pero no os puedo enseñar el Zendesk de la empresa por protección de datos, pero para que os hagáis una idea, a ver si lo tenemos aquí, si no me ha echado, bueno, entramos un momento, que veáis un poco lo que sería un poco la gestión de tickets de Zendesk, que esto lo creé para hacer las pruebas y para que veáis un poco cómo se conectan las APIs. A ver si está todo bien aquí. Entramos. Vale, en un caso normal, estos son casos de prueba, ¿vale? Pero en un caso normal, imaginaos una empresa que en vez de tener este tipo de tickets, pues tiene tickets relacionados con ciberataques, ¿no? Entonces, bueno, alguien dice, oye, que está ocurriendo algo extraño, que está pasando esto, este tengo, parece que hay un phishing, etcétera. Entonces, al final este nodo, si yo lo ejecuto, lo lanzo, estaría analizando la información que previamente tenía este nodo, que a su vez ha leído de este anterior, y estaría ejecutando y estaría, en este caso, tardará un poco, pero lo veréis que aquí empezará a incrementarse el número de tickets porque lo que hace es que va pasando por todos los tickets y se encuentra una relación entre la incidencia que está registrada en el ticket con la información que tiene MediaTrack, pues va a enriquecer el ticket y le va a dar más contexto. O sea, aquí ya os digo, esto es una prueba simplemente para que vierais cómo funciona. Yo creé una cuenta en Zendesk para poder coger la API, ¿no? de la aplicación y que pudiera funcionar esto. Luego esto, si queréis hacerlo incluso más interactivo, aquí os enseño un agente de IA que creé con WhatsApp. Es decir, esto interactúa con WhatsApp. De hecho, este sería el número de WhatsApp. Si nosotros lo lanzamos, pues aquí esto puede acudir a la base de datos, que pueda ser perfectamente esta misma, y responder acerca, pues, a lo mejor a un empleado de la empresa, decir, oye, mira, pues esta incidencia se ha registrado tal día en Zendesk y la solución que se ha dado a la misma, pues es una u otra. Y aquí, bueno, pues hay una serie de caminos, hay un switch que, bueno, en el caso de que la pregunta sea tipo texto, pues contesta por este camino, si es tipo audio, contesta por este, y si es una imagen, contesta por aquí y describe la imagen, ¿no? Entonces, bueno, estos serían ejemplos de agentes de IA. Y ya para terminar, para que entendáis un poco lo frágil que puede llegar a ser esto, si pinchamos, por ejemplo, en un nodo, pues vemos que hay una serie de configuraciones, ¿no? que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, vemos que hay unas credenciales. Esto es un access token que nos da Facebook para poder conectarnos a WhatsApp, pero ¿cuál es el problema? Que si Facebook cambia en un momento determinado sus políticas o cambia los tokens o lo que sea, pues esto dejaría de funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya un poco por terminar, quería comentar lo que viene a solucionar este problema, que sería la parte de MCPs, ¿no? Entonces, la parte de MCPs, que el concepto como tal es el Model Context Protocol, es algo que lleva poco tiempo, es algo que está desarrollado por Anthropic, pero sí que es muy potente porque toda esa inestabilidad que tenemos actualmente en cada nodo, en la que cada nodo tenemos que conectarlo con unas credenciales y tenemos que establecer unos tokens y demás, si una de las aplicaciones se cae o uno de los tokens deja de funcionar porque está inactivo y hay que volver a restablecerlo, pues el agente de IA se cae completamente. Entonces, ese es un poco el problema que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues Anthropic desarrolló un protocolo que se llama MCP y que soluciona eso porque al final
hace una traducción de todas las combinaciones y de todas las conexiones que tenemos a diferentes aplicaciones, las lleva a través de un solo servidor. Tú te conectas con ese servidor y ese servidor se encarga de renovar pues, todo tema de APIs, de tokens, de claves secretas y demás. En el momento que se caigan, pues la renueva y es algo que para nosotros es transparente, que está por detrás, está funcionando por detrás y sin embargo nos resuelve el problema de la estabilidad, ¿no? Entonces viene a solucionar eso porque es capaz de unir cualquier LLM con las herramientas externas de forma clara, de forma directa y de forma sostenible. Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar? Pues como una capa intermedia entre el modelo de lenguaje y las herramientas externas con las que nos conectemos, ¿no? Entonces, esa fragilidad que tenemos actualmente, que yo la he sufrido, me pasó, por ejemplo, con los tokens de WhatsApp, que yo los primeros que creé no sabía que tenían una duración de pocos días y claro, cuando fui a hacer una prueba después de 5 días aquello no funcionaba, entonces tuve que buscar un manual para ver cómo conseguir un token que fuera permanente, ¿no? Pero claro, eso es infumable cuando tú lo tienes en una empresa, no puedes estar constantemente monitorizando si hay un token que no funciona, si hay una API que hay que renovar, etcétera. Entonces, eso lo viene a solucionar MCP, ¿no? Entonces, MCP ya ha creado un sistema de servidores que te permite conectar con muchísimas herramientas, ¿no? A ver si os comparto, lo veis, lo vemos aquí un momento. Lo vemos un momento aquí en pantalla. Mira, esta es una de las páginas que está desarrollando la comunidad que ya está utilizando MCP. Como podéis ver aquí, podemos conectarnos con GitHub. Esto es muy potente porque en el caso que estábamos viendo de la gente de ella conectado con Zendesk, en el momento que una de las APIs aquí se caiga en los pasos anteriores, pues yo me quedo sin base de conocimiento. Si tengo un problema con Google Drive, me quedo sin que esto siga funcionando. Bueno, sí, hay una serie de informaciones que están embebidas aquí, guardadas aquí, pero la información nueva pues no va a ser comunicada. Entonces, en el momento que nosotros, en vez de alimentar una carpeta en Google Drive con archivos JSON de la base de conocimiento de Mitre, lo que hacemos es que nos podemos conectar al repositorio de GitHub de Mitre a través de MCPs. Esto, ojo, que está un poco en pañales, o sea, aunque veamos aquí que parece que ya hay muchos servidores que se pueden conectar con diferentes aplicaciones, todavía está un poco en fase de prueba, ¿no? Esto obviamente es el futuro, porque nos va a permitir tener esa estabilidad. Entonces, un poco por resumir, los agentes de IA funcionan bien la primera vez que los montamos, pero tenemos que tener cuidado con esa inestabilidad provocada porque tenemos nodos que están conectados a diferentes aplicaciones y con diferentes APIs. Entonces tenemos, sobre todo, por ejemplo, pues mirar en el caso la cantidad de nodos que hay, ¿no? Pues si algo falla en alguno de estos nodos, el flujo completo de esto no funciona, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que viene a solucionar MCP y bueno, con eso quería terminar un poco la charla y que yo creo que el futuro es muy prometedor. En mi caso, yo lo que estoy haciendo actualmente es, lo que os comentaba un poco antes, ponerme en contacto con empresas desarrolladoras sobre todo de firewall, ¿no? Tipo Palo Alto, tipo Checkpoint, Fortinet y demás, con Stormshield. De hecho, con Stormshield tengo la certificación, la saqué hace poco, tengo más contacto con ellos, más contacto directo aquí en España. Y sí que me gustaría que empezaran un poco a integrar esto a través de MCPs, porque sería la manera de tener los agentes de IA que funcionaran de forma permanente, sin sobresaltos, ¿no? Que no tuviéramos esos problemas de inestabilidad cuando se cae algún nodo por una falta de conexión mediante API, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco el objetivo de la charla. Sé que en una hora no me da tiempo a explicaros demasiadas cosas técnicas. He intentado que fuese un mix entre temas técnicos y temas un poco, bueno, más que se pudieran entender y que se pudieran aplicar. Y he intentado también pues, hacer un resumen del contexto actual, tanto de los agentes de IA normales, que son la base, como lo que se puede hacer ya y que podéis ir implementando en vuestras empresas si tenéis tiempo y si queréis trastear con esto, que bueno, que yo creo que os va a venir muy bien porque se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues
Muchas gracias, Óscar. Ponte la cámara un ratito, retiramos para terminar. Y no sé si aquí por el chat alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que podamos resolver respecto a lo que nos comenta Óscar. Han quedado todos en silencio. O sea, no sé qué pasa, que cuando hablamos de un tema un poco técnico se nos queda todo el mundo un poco mudo. Respecto al tema de ciberseguridad, yo sí te voy a preguntar, porque es una cosa que los que nos conocen, Óscar y yo, nos conocemos de vidas anteriores, no hace demasiado tiempo, hemos coincidido en un programa, y es el tema de cómo hacer auditoría de ciberseguridad aprovechando la inteligencia artificial. Es uno de los proyectos que tenías hace más o menos 6 meses que hablábamos. ¿Cuánto tiempo realmente se puede ganar por un auditor de ciberseguridad a la hora de detectar vulnerabilidades utilizando IA respecto a no utilizarla? ¿Cuánto se puede en tiempo ganar? En tiempo. ¿Cuánto porcentaje de tiempo puede ganar un auditor utilizando esos procesos que tienes tú, que comentábamos, que te ayudan a detectar patrones de posibles ataques respecto a no tenerlos? Sí, a ver, en las primeras fases en las que yo empecé a trabajar con el tema de la IA, en las auditorías de ciberseguridad al final tienen 4 fases, ¿no? El reconocimiento, escaneo, explotación y escala de privilegios. Entonces, donde yo vi que el uso de la IA era interesante para automatizar procesos era en la parte de reconocimiento y escaneo. Porque ahí cuando tienes el registro de los logs, los registros de eventos, de red, de sistema, de seguridad, de aplicaciones, vengan de donde vengan, pueden venir de servidores propios, pueden venir de propio Windows, pueden venir de Linux. Tú tienes esa información, pero luego tienes que establecer los patrones sospechosos o anómalos que encuentres ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde la IA funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que yo el año pasado me veía muy limitado porque todo eso se hacía, lo hice con ayuda de programadores en Python mediante scripts que podían hacer ese análisis. El siguiente paso, lógico, era hacer un SaaS que se pudiera comercializar, que esa parte que estábamos haciendo manualmente con scripts en Python mediante máquinas virtuales, porque al final lo hacemos desde Kali Linux, se pudiera presentar en un panel para que una empresa se pudiera ahorrar, pues, contratar a un auditor, o se pudiera ahorrar incluso en tiempo, como dices tú, el realizar todo el escaneo y demás. Cuantificable en tiempo, sí que lo hemos probado en casos pequeños, no en empresas grandes. Sí es cierto que no sé si conocéis el servicio del Key Consulting, que ya no se está dando, pero fue hasta finales de febrero. Pues me salió algún proyecto con el Key Consulting y ahí pudimos probar un poco. De hecho, la semana que viene tengo uno con una empresa un poco más grande, pero con una empresa que no era demasiado grande. Ahí sí que pudimos probar esas scripts y en cuanto a tiempo, bueno, pues esta era una empresa que no era más de 50 empleados. Es cierto que la empresa en sí era más grande, pero lo que auditamos era una oficina en Madrid, ¿no? Donde no había más de 50 empleados con los procesos de... Y si bien una auditoría en un caso normal, por lo menos, como yo lo hubiese cuantificado, me hubiese llevado a lo mejor ahí una semana y media haciéndolo bien con todos los procesos y verificando todo lentamente, y permitiendo que la empresa me diera acceso a la red interna para hacer la auditoría, pues a lo mejor eso, jornadas de 8 horas, estamos hablando obviamente, pues el poder automatizar las 2 primeras fases, pues la podías hacer, pues a lo mejor eso al final en 3 o 4 días, ¿no? Se podía reducir a la mitad, porque al final la labor era más un poco ya de pericia en cuanto a escala de privilegios, hacer explotación y ver hasta dónde podías llegar, ¿no? Hasta dónde puedes entrar. ¿Qué pasa? Que cuando han llegado los agentes de IA, a mí se me ha abierto un universo de posibilidades, porque, claro, esas scripts en Python al final no deja de ser algo que está hecho y funciona para esos casos en concreto. Pero cuando tienes un agente de IA, tú lo puedes estar personalizando continuamente para lo que quieras. Con lo cual, eso es algo que yo pretendo integrar ya no tanto en auditorías, que también se puede hacer, sino en los procesos en que las empresas diariamente están monitorizando la red, ¿no? O sea, que puedan utilizar su agente de IA y que cada vez lo vayan perfeccionando, lo vayan ampliando para que puedan hacer más cosas. Entonces, sí, en el caso de usar la IA para las 2 fases de auditorías, podemos reducir el tiempo a la mitad porque nos ahorramos las 2 primeras partes, reconocimiento y escaneo. No tienes que estar pues, revisando los resultados de comandos como Nmap, no tienes que estar
revisando todo lo que está ocurriendo en la red, no tienes que estar haciendo scrapping, no tienes que estar buscando información de, digamos, los empleados, información que hay en Internet, que pueda ser susceptible, bueno, de ser utilizada pues, para hacer phishing y demás. Todo eso nos lo ahorra. Pero sí que yo veía una limitación en cuanto a una vez teniendo scripts en Python y me ayudaron a desarrollar unos programadores, yo me había limitado a usar esas scripts. No podía hacer mucho más que eso. Sin embargo, con los agentes de IA le podemos incluir incluso scripts en Python, pero le podemos dar nuevas funcionalidades porque van saliendo cada vez más. De hecho, yo utilizo N8N porque si lo comparamos con Make, es verdad que Make tiene mucho más integraciones, pero Make no estaba usando la IA hasta hace no mucho. O sea, Make ha empezado a incluir nodos que se conectan a modelos LLM hace relativamente poco. Sin embargo, N8N ya tenía una experiencia en esto. Y si nos damos cuenta, si lo utilizamos diariamente, vamos viendo que van integrando más cosas. Y de hecho ya hay un nodo MCP. O sea, yo el otro día ya lo vi, esto que os comentaba al final de la charla. El MCP va a permitir que se puedan crear agentes de IA que hagan auditorías de forma mucho más rápida. Incluso podemos ir a ya no solo la parte de reconocimiento de escaneo, sino intentar hacer también explotación con un agente de IA. Cosa que yo ahora me veía bastante limitado y lo tenía que hacer manualmente, por decirlo de alguna manera. Pero sí, cuantificado en un caso, eso, en una empresa con 50 empleados, pues de estar una semana y media a poder hacerlo en 3-4 días. Estamos hablando del 50%. Ganas. Claro, pero 50% de tiempo para dedicarlo a otra funcionalidad. Claro, estamos hablando de que yo no puedo compararlo, lo compararé con este proyecto que tengo en Pamplona, que es una empresa que, bueno, está en diferentes sitios, no solamente está en España, está también en Perú, en Estados Unidos. Esta empresa desarrolla casetas de obras y demás, este tipo de material que se puede montar en cualquier sitio. Y no solamente vamos a tener que auditar la oficina o los servicios, los procesos que tengan en el CPD de Pamplona, sino todas las conexiones que tengan con las oficinas que están en otras partes, ¿no? Y ahí voy a ver si realmente ahí a lo mejor no se reduce a la mitad, a lo mejor solamente se reduce un 30%, ¿no? Porque es una empresa más grande y haya cosas que al final no las pueda delegar completamente a las scripts en Python, digamos, o a la parte que yo he utilizado hasta ahora. Pero sí que sería un buen lugar, no tanto para utilizar los agentes de IA para hacer auditorías, pero sí para proponerles que los tengan ellos, ¿sabes? Porque una vez yo haga el análisis de la red y vea que, bueno, pues qué brecha de seguridad tienen. De hecho, también se va a hacer una auditoría de la ISO 9001, perdón, de la 27001, porque el Key Consulting en la parte de ciberseguridad tiene 3 servicios y ellos quieren los 3. Pues querían una auditoría básica, preparación para la ISO 27001 y una auditoría más completa. Ahí yo creo que me va a dar más visibilidad. Te podría dar de primera mano un veredicto más fiable acerca del tiempo que puede ahorrarte, ¿sabes? En una empresa más grande. Y una cuestión más, esto es GDG Ponferrada, Santiago de Compostela y A Coruña. ¿Has hablado mucho de ChatGPT, Gemini? ¿No lo podemos utilizar para este tipo de tareas? Sí, lo que pasa es que, bueno, al final, yo por las pruebas que he hecho, esto es una cosa personal, ¿no? Yo, lo que comentaba antes en la charla, cuando hice el curso de StormShield y estuve utilizando diferentes modelos para ver qué información había sobre información técnica, sobre todo, sobre los servicios y los productos de StormShield, me encontré muy poco en Internet. Entonces, cuando empecé a alimentar a estos modelos con la información, el que mejor resultado me daba era ChatGPT a través de GPTs. También es cierto que Gemini en la parte 2.5, el formato 2.5, el Pro, funcionaba muy bien también en la parte sobre todo de research. No es necesario para determinadas cosas utilizar la opción de pago de ChatGPT y te puedes quedar con las opciones Pro de Gemini, sobre todo para la parte de análisis de Deep Research, pero es cierto que a la hora de hacer pruebas con los agentes de IA, a mí me gusta más poder tirar de modelos más conocidos y más estables. A lo mejor no es tanto por opinión mía, sino un poco por opinión de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, se requiere eso. Luego hay gente que está utilizando, los agentes de IA está utilizando, por ejemplo, modelos de DeepSeek a través de Oyama. Oyama es una aplicación que la tienes integrada también en el 8N, que te permite instalar en local los modelos que tú quieras, ¿no? Pero si entráis en Oyama y veis los modelos de DeepSeek, por ejemplo, de Open Source,
vais a ver que hay modelos que ocupan 2 gigas y hay otros que ocupan 400. Obviamente, meter un modelo de 400 gigas en un ordenador, en local, va a necesitar una cantidad luego de RAM para procesar la información que va a ser brutal, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, lo que es un poco para interactuar con asistentes, digamos. Hombre, Gemini, obviamente, la parte de Google, en este caso, en la parte del 2.5 Pro es muy potente, ¿no? Pero para lo que es la gente de IA y utilizar modelos de pago que no consuman mucho, pues hay ChatGPT, o sea, OpenAI en este caso te da mucho juego para jugar con los diferentes modelos y en función de las necesidades que tenga cada uno. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más de algún otro de los asistentes, que no sea solamente yo el que hable. Si no, pues a ver, repasamos y os emplazo para nuestra próxima charla, que en este caso no voy a estar yo, seguramente, en esta parte, sí estaré como oyente, que la hará el próximo día 15 de mayo una persona con mucho conocimiento de inteligencia artificial, que es GDG Google, Mercedes Rodríguez, y en este caso organizará GDG a Coruña. Estaremos también en Santiago de Ponferrada, pero en esta parte como atendís, como oyentes. Tenemos aquí 2 preguntas. Justo digo que nos vamos y surgen las preguntas. Jaime, ¿cuánto tiempo se puede tardar en implementar un sistema de este tipo con N8N en producción? Es que depende de lo que quieras montar. A ver, yo esto, por ejemplo, lo que os he enseñado está basado en unas plantillas que se pueden descargar en JSON y cualquier persona se monta un nodo en N8N. A ver, N8N no lo he dicho porque se me fue el tiempo. En N8N hay varias maneras de montarlo. Lo puedes instalar en local con Node.js, lo puedes instalar incluso en un Docker. Yo recomiendo, si tenéis, por ejemplo, un servidor tipo NAS, QNAP o Synology, que instaléis el container en el NAS, instaléis el modelo en N8N, que eso a lo mejor lo que más tiempo os va a llevar. El modelo open source lo instaléis ahí y no tenéis que pagar. Otra opción es la más versátil, la que mejor funciona, es utilizar la propia cloud de N8N, que es un poco más cara, o incluso Hostinger tiene una solución también, un VPS, en donde tú puedes instalar N8N. Una vez tienes eso, que te lleva un poco de tiempo instalarlo, sobre todo si lo quieres en local, lo que puedes hacer para ir más rápido es coger una plantilla de alguien que ya haya hecho un determinado modelo, un agente de IA. De hecho, sobre todo en inglés, hay muchísimos tutoriales donde gente los comparte. En español la gente suele ser más... O sea, comparten plantillas muy básicas, ¿vale? Que no sirven prácticamente para nada. Y, sin embargo, si quieres una plantilla más compleja, te remiten a un enlace donde tienes que pagar y demás. Sin embargo, en Estados Unidos sí que veréis muchos tutoriales donde explican con plantillas más complejas. De hecho, yo he visto muchos tutoriales americanos por eso. Y os permiten descargar plantillas que es un formato JSON, la descargáis en 8N, vais a ver que aparece todo igual. Lo único que obviamente sin las credenciales, porque claro, las credenciales que yo tengo para conectarme con mis APIs no van a funcionar. Siempre cogéis esa plantilla, la instaláis y ahí tenéis que ir nodo por nodo instalando las credenciales para que funcione. Depende. Por ejemplo, un caso como el del agente de IA de WhatsApp lleva bastante tiempo porque tiene muchísimos nodos y tiene muchísima filigrana. Para que fuese muy preciso, respondiese exactamente a lo que se le pregunta sin tener alucinaciones, sin irse al modelo de GPT, sino contestar sobre la base de conocimiento, hay una parte que tienes que afinar mucho dentro de los nodos y son los prompts. Parece una tontería, pero al igual que cuando tú interactúas con ChatGPT o con Gemini o con Claude de Anthropic, cuanto mejor hagas el prompt, mejor resultados y respuestas vas a tener. Entonces, los nodos también, no todos, pero hay nodos que requieren que los prompts sean muy específicos y estén muy bien explicados, muy bien detallados para que la gente de ella funcione. Depende. Si me dices exactamente para qué lo quieres, te puedo cuantificar en tiempo. Si es para, no sé, un chatbot, por ejemplo, pues lo puedes hacer a lo mejor en 1 hora y media, un par de horas, simplemente porque tendrías que instalarte un poco las APIs de Google Drive, por ejemplo, tendrías que instalarte las APIs de WhatsApp, si quieres interactuar a través de WhatsApp, y algún nodo extra, el de OpenAI, obviamente, si quieres utilizar el modelo de pago, pues te podría llevar 1 hora y media, 2 horas. Ahora, si es un agente de IA más complejo, como estos de ciberseguridad, que realmente tienen partes anteriores, pues sí, te puedes bajar una plantilla,
pero luego tienes que ir configurando cada nodo por separado y a lo mejor pues eso, esa labor a lo mejor te lleva más de un día y medio. Comenta Jaime que estaba pensando en algo similar a lo que has mostrado. Vale, algo similar, por un lado mostré lo que sería el agente de IA aplicado a la ciberseguridad y luego mostré un agente de IA que es muy versátil, que lo podéis luego conectar con ese agente de IA que sería contestación a través de WhatsApp. Vamos a la primera parte, para hacerlo sencillo. ¿Cuánto podría llevar? Pues ese concretamente a mí, bueno, sobre todo lo que más me costó fue que me daba un problema con Pinecode, no me estaba funcionando bien la base de datos vectorial, lo pasé a Supabase no me convenció, los tiempos y demás, tardaba mucho sobre todo en la parte de contestación cuando conectaba con los tickets y hacía el bucle y al final lo probé con Kudral. No sé, eso a lo mejor estuve un par de días montándolo. Un par de días, o sea, 16 horas, pongamos por claro, este es porque era el primero. Si tú ya lo tienes, luego lo bueno es que eso es versátil, porque lo dices, oye, le voy a quitar este nodo y le voy a implementar otra cosa, le voy a poner un switch. Imagínate que lo que quieres es conectarlo con un WhatsApp interno de la empresa, un número de WhatsApp que solo tengan los empleados y que los empleados puedan preguntar por una incidencia o pueden reportar un problema de ciberseguridad y que el WhatsApp que esté conectado a esa gente de IA le responda de forma rápida, pero le responda en modo texto, le responda a un audio si lo mandan en audio, le responda a una imagen si le mandan una imagen y demás, pues claro, tendrías que montar ese otro e integrarlo, ¿no? A su vez. Pero una vez ya lo tienes, es muy versátil porque tú dices, oye, yo no tengo Zendesk, tengo Jira. Pues te tienes que ir a Jira, coger la API y en vez de Zendesk, instalar un nodo que se conecta con Jira y poner la API. Por eso os digo que una vez lo tenéis hecho, esas 16 horas se van a convertir en 1 hora y media, porque ya dices, oye, pues esto lo voy a extrapolar a mi empresa, pero a otro departamento, lo voy a extrapolar a otra empresa. Entonces, bueno, una vez hecho ya, lo replicáis simplemente. Vale, vamos ahora con Martín Carlos, que nos preguntaba que trabajas con N8N en Cloud, que si lo utilizas también local y el tiempo de respuesta si es suficientemente rápido. Vale, yo probé todas las opciones posibles y la que peor resultado me dio fue instalarlo en local, en el ordenador. Lo puedes hacer. O sea, no funciona rápido. No, sí funciona, pero tuve un problema, por ejemplo, estaba intentando conectarlo con WhatsApp y me daba problemas porque había que hacer una conexión externa. Sí que me estaba funcionando muy bien con Oyama, que eran modelos open source internos. Entonces, digamos, para cosas embebidas, cerradas y demás, funcionaba muy bien. Pero en el momento ya que tienes que hacer la conexión, ya digamos que ahí ya te tenías que pelear para que ese modelo local, esa gente local, se conectara con Internet y me dio bastantes problemas. Entonces, probé otra. Lo pasé a un servidor NAS Synology. Ahí tienes que instalarte el container, que es el módulo que tienen ahora para instalar Docker. Antes se llamaba Docker a seca, pero ahora es container, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Ese módulo container es el que permite instalar un Docker y ahí tienes que hacer un proxy inverso para que salga a Internet. Y una vez lo tienes y te has instalado un modelo, funciona perfectamente porque lo tienes ahí y no tienes que pagar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Claro, obviamente el soporte lo tienes tú. Cualquier problema que tengas está fastidiado. Si lo haces que también lo probé, y es la que yo utilizo, si lo haces en la propia nube de N8N, de verdad que tiene, a lo mejor te puede resultar relativamente caro si lo comparas con instalarlo en un VPS, de pago también, pues lo único que tiene es soporte para todo y tiene respuesta para todo. Entonces, yo creo que para una empresa lo interesante es que lo monten en la propia nube de N8N. Y hay otra opción. Hostinger, por ejemplo, tiene también una opción de montarlo en un servidor específico para funcionar este tipo de aplicaciones. Funciona como N8N Cloud, funciona exactamente igual, lo único que sí que también es verdad que te tienes que trabajar un poquito más las conexiones y tal, porque si tienes alguna historia también, Hostinger no te va a dar el mismo soporte que te da N8N. Entonces, resumiendo, oye, que lo quieres para cosas personales en tu casa y tienes un servidor NAS, que mucha gente tiene un Synology y un QNAP, pues cúrratele, mete unas horitas, instálate, dockerízalo, mételo en el Docker, lo tienes en local, es gratis, y si tienes, no sé, 12 GB de RAM, perfectamente. Que resulta que es un entorno enterprise, yo me iría a la nube de 8N, no me complicaría. Porque además te va a permitir establecer muchísimos flujos ahí que están funcionando 24/7 y si se cae algo, lo que respecta al funcionamiento, no de los nodos internamente, pues eso puede ser responsabilidad tuya, que no has configurado bien las APIs, lo que sea, pero lo que es el funcionamiento general, si se cae, es responsabilidad de 8N. Entonces tienes a quién quejarte.
Y una cuestión más que tenemos también de Martín Carlos, que si has probado a que ChatGPT te cree el flujo entero para copiar y pegar en N8N. Sí, hombre, pues he probado varias cosas. Lo que pasa es que pues, al final lo que decía antes, o sea, también depende un poco del prompt que le metas, ¿no? Si haces un prompt muy elaborado, pues a lo mejor te da un resultado muy funcional y operativo. Pero sí, yo lo he probado. Lo que pasa es que para casos sencillos sí, te puede funcionar y está bien, pero para casos más complejos no lo recomiendo. De hecho, pongo un ejemplo. En una plantilla que estuve viendo en un tutorial en inglés, había un nodo que tenía le cambiaron el nombre, ¿no? Y entonces el nodo, yo no lo encontraba, hay más de 500 nodos en el 8N, el nodo como tal yo no lo estaba encontrando. Entonces le cogí la captura, le hice un prompt, se lo pasé a ChatGPT, se lo pasé también a Gemini, se lo pasé a Perplexity, y no fueron capaces de decirme qué es lo que hacía ese nodo y cuál era el nombre real del nodo en N8N. Entonces, tampoco, quiero decir, no es capaz a lo mejor de identificar los 500 y pico nodos que tiene. Entonces yo, bueno, pues ahí no me la jugaría. Vale, pues ahora sí, como nos dice Martín, muchísimas gracias. Terminamos aquí y nos vemos más o menos 2 semanitas, el día 15, con Mercedes, que nos hablará pues, de cómo utilizar la inteligencia artificial desde otro punto de vista diferente. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por estar. Gracias. Hasta la próxima.